Hola chicos, buenas tardes. Eh, bueno, vamos a ver en el video de hoy que algunas de las características que tiene la materia. Dijimos en la clase anterior que la materia y en sus investigaciones, que la materia es todo aquello que nos rodea indistintamente que lo podamos o no lo podamos ver. Nosotros estamos rodeados de materia, nosotros somos parte de la materia y nosotros somos materia, ¿no? Existen diferentes maneras de que nosotros podemos encontrar la materia. Esto es, puede ser sustancias puras o pueden ser compuestos, o pueden ser diferentes características que tiene de formas la materia. Entonces, hoy vamos a ver las propiedades que tiene la materia. La materia está formada principalmente por sustancias, cada una de las cuales tienen sus características propias que le dan su identidad y que las hacen diferentes unas de otras. Toda sustancia tiene características diferentes. Nosotros podemos ver que cada uno de los diferentes compuestos que nosotros conocemos, de las diferentes sustancias que nosotros conocemos, tiene características diferentes que las hacen particulares o que las hacen diferentes unas de otras, ¿no? Toda sustancia presenta un conjunto de características que nos permiten reconocerla. Así, de alguna manera, nosotros sabemos ciertas características que nosotros podemos distinguir entre el aire o el agua o entre el agua y el hielo o diferentes sustancias. Estas características son muy particulares de cada sustancia y eso hacen que nosotros, para que nosotros sea muchísimo más sencillo distinguir estas sustancias, ¿no? Estas características que tienen cada una de las sustancias reciben un nombre particular y se llaman propiedades. Ajá. No las vamos a llamar en química ahora propiedades, a las características que tiene cada una de las sustancias de la materia. Estas características o estas propiedades nos permiten distinguir diferentes tipos de propiedades. Hay unas propiedades que son propiedades físicas y otras propiedades que son químicas. También existen las propiedades intensivas y las propiedades extensivas. Ajá, entonces, las propiedades de la materia, aquí en este pequeño diagrama lo podemos ver. Las propiedades de la materia pueden ser generales, de manera que todas las sustancias las tienen, o muy específicas que hacen que yo pueda identificar cuáles son las propiedades que tiene o las características que tiene una sustancia para poder identificar cuál tipo de sustancia es. Este tipo de características, de propiedades específicas de la materia, las podemos dividir en dos. Estas son físicas o químicas, y las físicas pueden ser extensivas o intensivas, ¿no? Veremos ahorita de manera particular cuáles son cada una, ¿no? La observación que ya vimos que es esta parte del método científico que me permite, a partir de mis características físicas, poder observar o mediante el uso de otros instrumentos, me permite distinguir los diferentes tipos de materia que hay. Hay diferentes instrumentos que nos permiten medir las propiedades de una sustancia. Como tal es el caso de la cinta métrica que mide longitudes, o la bureta, que es un instrumento de laboratorio que puede medir volúmenes, la pipeta o la probeta o el matraz o los vasos de precipitado que tenemos en el laboratorio, que podemos medir volúmenes, una balanza con la que nosotros podemos medir masa o el peso, y el termómetro, por ejemplo, que hoy en día, ahorita, con esta situación que estamos viviendo, que es tan cotidiano que nosotros veamos a muchas personas con el termómetro infrarrojo, no les mata las neuronas por si estaban con ese pendiente, con el termómetro infrarrojo con el que miden la temperatura. Estos instrumentos nos permiten hacer mediciones de propiedades macroscópicas, es decir, que pueden ser determinadas directamente. Las propiedades microscópicas, que también existen,
a escala ya sea atómica o molecular muy, muy pequeñas, se deben determinar por métodos indirectos. Esto es, nosotros no tenemos un microscopio en donde podamos medir cuál es el ancho de un electrón o la distancia que hay entre un electrón y un protón. Eso no se puede hacer, entonces se hace por otros instrumentos de manera indirecta, ¿no? No hay un microscopio, eso que ustedes ven en las películas, en donde podemos llegar a niveles cuánticos y que se pueda apreciar, o no existe en realidad. Existen algunos instrumentos en donde podemos de manera indirecta poder medir cuál es el diámetro de un átomo, cuál es la masa de un electrón, pero en realidad nosotros de manera directa no lo podemos hacer. Entonces, todo este tipo de propiedades, todo este tipo de observaciones se llaman propiedades físicas y son las características, entre otras cosas observables, que podemos ver. Las propiedades pueden emplearse para identificar una sustancia pura, para separar una sustancia de otras cuando se encuentran en una mezcla y para determinar la cantidad de una de las sustancias en la mezcla. Las propiedades me permiten eso. Yo puedo identificar, de acuerdo a sus propiedades, cuáles son los elementos que componen esta mezcla o esta sustancia, de manera que yo lo pueda separar de acuerdo a sus características físicas. Las propiedades extensivas, dijimos que hay dos, que son las extensivas y las intensivas. Las propiedades extensivas son aquellas características de la materia que dependen de la cantidad de masa que el cuerpo posee. Los valores de una propiedad extensiva se pueden sumar. Por ejemplo, ¿cuál sería una propiedad extensiva? El volumen. El volumen es el espacio que ocupan dos bebidas de 600 mililitros, será la suma de esta propiedad llamada volumen. Esta será una propiedad extensiva en donde yo puedo sumar. Si tengo un volumen de 100 mililitros y lo junto con otro volumen que sea de 200 mililitros, entonces esta propiedad la puedo sumar. Entonces esas son propiedades extensivas. Existen varios ejemplos de estas propiedades extensivas que aquí se los incluyo. Entre otros será la masa, que es la cantidad de materia contenida en los objetos. Para medir esta propiedad extensiva utilizamos nosotros una balanza. La inercia, que es esta propiedad. La inercia es esta propiedad de los cuerpos de mantener su estado de reposo o de movimiento hasta que una fuerza externa los obligue a cambiar. El peso, que es la fuerza que ejerce la gravedad sobre el objeto, diferente de la masa, ya que vean física lo van a ver con más claridad, pero son propiedades diferentes. La impenetrabilidad, que es la resistencia de algunos cuerpos a permitir o a resistir que otro objeto ocupe el mismo lugar en el mismo espacio. Y el volumen, que ya lo habíamos comentado, que es el espacio que ocupa un objeto dentro de otro. Estos serán algunos ejemplos de propiedades extensivas de la materia. Y también tenemos las propiedades intensivas. Las propiedades intensivas o específicas no dependen de la cantidad de masa que posea un objeto, sino que corresponden a una sustancia determinada y sirven para identificarla y distinguirla de la demás. Por ejemplo, la densidad, el punto de fusión, el punto de ebullición, la solubilidad. Yo, por ejemplo, si tengo 1 kilogramo de material, de cualquier material, y yo quiero saber cuál es la temperatura en la cual funde, por ejemplo, la sal común, que se llama cloruro de sodio. Si yo quiero saber a qué temperatura funde, bueno, la caliento hasta alcanzar la temperatura en donde se convierta de sólido a líquido. Esa temperatura no va a cambiar indistintamente de que yo tenga 1 kilogramo de sal o que tenga 1 gramo de sal. A lo mejor voy a necesitar más calor para poder llevar toda esa sal al punto de fusión, pero la temperatura en la cual funda la sal, esa será exactamente la misma. Esa es una propiedad
intensiva de los materiales. La densidad, por ejemplo, la densidad que es la masa entre el volumen, esta propiedad me dice, indistintamente de la cantidad que tenga yo de agua, porque esto normalmente la densidad la medimos en líquidos, la densidad es una propiedad que también es intensiva. No importa que yo tenga aquí 1 litro de agua de mar, va a ser su densidad a que si yo voy y mido una gran extensión de volumen de agua de mar, ¿no? No importa la cantidad de agua que yo tenga, la densidad va a ser exactamente la misma. La diferencia entonces entre estas dos propiedades es que unas son propiedades extensivas, que tienen que ver con la masa, están necesariamente relacionadas con la cantidad de masa que tenga. Eso, si yo tengo, por ejemplo, más sal, pues pesa más, ¿no? Si tengo poquita sal, pesa menos. Es una propiedad que está directamente relacionada con la masa. Las propiedades intensivas no están relacionadas con la masa y están directamente, voy a quitar de aquí esta pantalla, y están directamente relacionadas con las propiedades intrínsecas de los materiales o propiedades específicas de los materiales. Supóngase que se tienen 2 recipientes de agua a la misma temperatura y se mezclan en un recipiente grande. La temperatura de esta mayor cantidad de agua será la misma que la del agua de los recipientes separados. A diferencia de la masa, la longitud y el volumen, la temperatura y otras propiedades intensivas no se suman. ¿Ok? Estas son propiedades intensivas y extensivas. Ahora veamos las propiedades físicas y las propiedades químicas. Las propiedades físicas son aquellas que se manifiestan cuando no hay transformación en la estructura interna de la materia, es decir, que tiene que ver con el aspecto de las sustancias y con su comportamiento físico. Una propiedad física se puede medir, observar y manifestar sin que nadie la composición o la identidad de la sustancia. ¿Ok? Esas son las propiedades físicas. Dentro de las propiedades físicas, nosotros podemos incluir las propiedades organolépticas. ¿Qué son organolépticas? Son las propiedades que nosotros las podemos distinguir por medio de los órganos de los sentidos. Esto es el olor, el color, el sabor, la textura, el brillo. Todas estas son propiedades físicas que nosotros podemos distinguir con nuestros sentidos. El color, por ejemplo, es una propiedad de la materia y nosotros la podemos distinguir con la vista. El olor lo podemos distinguir con el olfato. Esas son propiedades físicas. Otra de las propiedades físicas más comunes podría ser la densidad, el punto de fusión, la temperatura de ebullición, la masa, la solubilidad, etcétera, etcétera, etcétera. También existen algunos cambios físicos como son la ebullición, la condensación, etcétera, que los vamos a estar viendo y también de ahí podemos obtener nosotros algunas propiedades físicas de los materiales. Y ahora las propiedades químicas, que son las únicas que nos faltan. Recuerden, siempre que veamos un video tienen que estar tomando notas. Si ahorita en este momento te diste cuenta que no habías anotado nada, te recomiendo que te regreses al inicio del video y tomes notas porque al final tendremos que hacer una actividad precisamente con esta parte del material que estamos revisando. Las propiedades químicas describen la capacidad que tiene una sustancia de transformarse, es decir, para formar otras mediante reacciones químicas. Por ello, solo puede determinarse alterando su estructura interna. Esto es, para nosotros poder identificar las propiedades químicas de un material la tengo que transformar y la manera de transformarla es mediante una reacción química, ¿no? Directamente en su estructura interna. De lo contrario, eso no sería considerado una propiedad química, sino más bien una propiedad física. Las propiedades químicas son la capacidad que tienen los materiales de que se pueden alterar si modificamos nosotros su estructura interna. Por ejemplo, si yo congelo 1 litro de agua, voy a tener agua congelada. En realidad eso no es una propiedad química, es una propiedad física. No estoy modificando su estructura, sigue siendo H2O y H2O, ¿no? Entonces, en cambio, si yo, por ejemplo, un papel lo quemo, ahí estoy transformando el material orgánico que es el papel y lo estoy poniendo en contacto con otro elemento que es el oxígeno y estoy haciendo que se separe en diferentes compuestos. Esa es una propiedad
química, porque estoy transformando ese material en otro material. Esa capacidad se llama la capacidad de combustión que tienen los materiales. En otras palabras, las propiedades químicas no pueden ser determinadas simplemente por ver, tocar la sustancia, sino la estructura interna debe ser afectada para que sus propiedades químicas sean manifiestas. Es importante que sepan que las propiedades químicas son a partir de la transformación de su estructura interna. ¿Ok? Esa sería entonces la diferencia entre propiedades físicas y propiedades químicas. Algunos cambios causados por la observación de las propiedades químicas no son tan radicales ni tan irreversibles como, por ejemplo, como el ejemplo de la combustión. Por ejemplo, la hidratación, esa también podría ser una propiedad química. Es la capacidad que tiene la materia de absorber moléculas de agua. Esta propiedad no es tan evidente, no es tan clara como la combustión, en donde yo quemo y se transforma efectivamente en otro compuesto. La hidratación, en realidad, solamente se puede apreciar, no es tan fácil de apreciarse a simple vista, pero en realidad también es una propiedad química de la materia, ¿no? Y también puede ser irreversible. Nosotros podemos hidratar algo o deshidratar algo. Algunas de las muchas propiedades químicas que hay pueden ser la electronegatividad, la potencial de ionización, el pH, la radioactividad, el calor de combustión, la oxidación y la reducción, que son unas de las más comunes que nosotros tenemos. Entonces, esas son las diferencias entre las propiedades físicas y las propiedades químicas, entre las propiedades intensivas y las propiedades extensivas de la materia. Nosotros, para describir o para saber qué tipo de materia es la que estamos involucrando o la que estamos revisando, necesariamente tenemos que identificar sus propiedades. A partir de sus propiedades es como nosotros sabemos qué tipo de material es. Si nosotros tenemos un material aquí desconocido, lo que vamos a hacer es hacerle varias pruebas para identificar si con esas pruebas es parecido a un material que nosotros ya conocemos, y entonces podemos decir, este material es un compuesto de carbono, por ejemplo, ¿no? Los instrumentos químicos funcionan precisamente de esta manera. Todos los instrumentos dejan una curva. Ok, todos los instrumentos dejan una curva característica. Por ejemplo, esta sería la curva del cobre. Si yo encuentro un material y le hago un espectro y identifico cuál es la curva y me da una curva de esta manera, yo puedo identificar que este material no es cobre. Entonces tengo que buscar un material que tenga una curva parecida a esta. Y entonces digo, este material es estaño y no es cobre, ¿no? De esta manera es como funcionan las propiedades físicas y las propiedades químicas. Obviamente hay materiales que con las propiedades químicas yo lo puedo identificar, ¿no? Quizá el agua, por ejemplo, o algunos materiales que son a simple vista o por medio de nuestros sentidos podemos identificar, pero no todos. Hay algunos materiales que es necesario identificar sus propiedades químicas, ¿ok? Veamos este ejemplo. El hidróxido de sodio es un compuesto que es muy utilizado sobre todo para la formación de jabones o de estos compuestos que se utilizan para la limpieza. Muchos de estos compuestos tienen hidróxido de sodio en muy pocas cantidades. De hecho, es así en escamas como está aquí en el ejemplo. Es un material muy peligroso, es un material muy corrosivo y es un material muy peligroso. Hay que manejarlo con mucho cuidado, ¿no? Puede causarles severos daños en su salud. Pero algunos productos lo tienen, los productos que utilizamos para limpieza lo tienen de manera disminuida o de manera dosificada en cantidades muy pequeñas para utilizar sus propiedades que tienen de disolución, por ejemplo, de la grasa. Todos los compuestos que utilizan para la limpieza de grasa, por ejemplo, en la cocina, contienen en cierta proporción hidróxido de sodio, ¿no? En otra presentación, no está en escamas, se utiliza principalmente para el laboratorio. Y este material, por ejemplo,
tiene diferentes propiedades. Nosotros vamos a identificar si son extensivas o intensivas, ¿no? Es sólido. Si es sólido, nosotros lo podemos ver con nuestros sentidos. Entonces quiere decir que eso es una propiedad física. Es una propiedad intensiva porque no depende de la cantidad de material que yo tenga, ¿no? Aunque sea muy, muy grande o sea muy, muy pequeño, yo puedo identificar que es un material sólido. Ajá. La solidez no depende de la cantidad de material que yo tenga. Entonces, por eso decimos que es una propiedad intensiva. Y es una propiedad física porque yo lo puedo ver con mis sentidos. Es un material que es sólido. Es blanco, es otra característica que yo puedo identificar con mis ojos, con mi vista. Entonces, por lo tanto, es una propiedad física intensiva. ¿Por qué? Porque no importa la cantidad de... El hidróxido de sodio, de manera coloquial, se conoce como sosa. Entonces, no importa la cantidad de sosa que yo tenga, si tengo 1 tonelada o si tengo 10 gramos, de todos modos es blanco. Ajá. Entonces, no importa la cantidad, de todos modos es una propiedad intensiva. ¿Ok? Es inolora. Inolora quiere decir que no tiene olor. Entonces, es una propiedad física porque la puedo distinguir con el olfato y puedo identificar que no tiene olor ni una cantidad muy pequeña ni una cantidad muy, muy grande, ¿no? Es soluble en el agua y en el alcohol, es una propiedad física, yo puedo identificar que es soluble y además lo puedo separar, pero no sucede un cambio químico en la solución, simplemente se disuelve, esa es una propiedad. Propiedad física, se disuelve, fíjense bien la diferencia entre el siguiente, se disuelve con desprendimiento de calor en el HCl diluido. Si es con desprendimiento de calor, quiere decir que estamos separando nosotros la molécula de hidróxido de sodio y la estamos separando con HCl, quiere decir que estamos descomponiendo la molécula y entonces eso sí es un cambio físico, es un cambio que está interviniendo una propiedad química, porque estamos modificando la estructura de la molécula, ¿ok? La densidad dijimos que es una propiedad física, el punto de fusión igual, no es combustible, quiere decir que no enciende al momento que yo lo pongo en contacto con alguna llama o con alguna chispa, quiere decir que no se puede quemar, eso es una propiedad química. Tanto que se pueda quemar como que no se pueda quemar, esa es una propiedad. Esa es una propiedad. ¿Ok? Eso serían, en resumen, cuáles son las características de la materia y esas características nosotros las representamos como propiedades. Las propiedades pueden ser físicas, químicas, intensivas o extensivas. ¿Ok? Entonces, estas propiedades se representan de esta manera. ¿Ok, chicos? Entonces, tomen nota de esto. Vamos a hacer una actividad. Les voy a subir la actividad ahorita en Classroom para que la puedan hacer. Es con respecto a propiedades físicas, químicas, intensivas y extensivas. Van a tener que hacer una pequeña investigación de estos conceptos para que les quede un poquito más claro y después van a tener que contestar unas preguntas con respecto a esto. Entonces, hay que investigar los conceptos, aunque yo ya se los dije ahorita, es bueno que lo vean desde el punto de vista de otro autor para que puedan ver, les quede un poquito más claro cuáles son las propiedades intensivas, extensivas, físicas y químicas y que puedan, que les quede un poquito más claro, ¿no? Si tienen alguna duda, ahí lo pueden verificar y si no, con todo gusto, mañana lo revisamos. Les voy a subir la actividad. Durante la clase la intención es que la terminen, la actividad. Ahí hay que ver el video y hay que comenzar la actividad porque el día de hoy, el día de hoy, jueves, tienen que subir esa actividad a Classroom, ¿sale? Esta actividad vence el día de hoy y hay que subirla como una actividad de clase. ¿Ok? Entonces, en el resto de la clase, después de que terminen de ver el video, hay que hacer la investigación y contestar la actividad que viene, que les voy a subir a Classroom. ¿Sale, chicos? Entonces, el día de mañana, solamente me voy a conectar en Zoom para si alguien tiene dudas. Si alguien no tiene dudas, simplemente hay que subir la actividad un poco después de que se termine la clase. Les voy a dar un poquito más de tiempo
y esto va a servir como un trabajo de actividad de clase. La actividad es muy pequeña, solamente tienen que buscar algunos conceptos y hacer una clasificación de diferentes propiedades que vienen ahí en los materiales. ¿Ok? Entonces, cualquier cosa, chicos, aquí por Classroom estoy al pendiente. ¿Sale? Ok, chicos, entonces nos estamos viendo.